Mi padre transfirió toda su fortuna a mi hermano, él me representa, pero cuando mi hermano la perdió en un mal negocio, mi padre vino a mi casa. Le dije, ahora yo tampoco te represento. Desde que tengo memoria, mi papá dejó claro que en su mundo solo había espacio para un hijo que valiera la pena, y ese siempre fue mi hermano mayor. No importaba lo que yo hiciera, nunca lograba moverle una ceja. Mi hermano podía cagarla 1000 veces y aún así era el orgullo de la familia, mientras que si yo hacía algo bien, apenas obtenía un así debería ser siempre dicho con ese tono seco que usaba para hacerme sentir como si lo mínimo fuera lo máximo que podía ofrecer. Crecimos en un barrio normal de Arizona, nada del otro mundo, pero él siempre actuó como si formáramos parte de una especie de dinastía donde solo el primogénito merecía atención. Después de que mi mamá murió cuando yo era chavo, mi papá se refugió más en mi hermano y yo quedé plantado en un rincón en el que ni siquiera valía la pena decir mi nombre. Con el tiempo dejé de pelear por un lugar en su vida. Preferí enfocarme en mis estudios y en trabajar, y cuando cumplí alrededor de 20 y tantos me fui a vivir por mi cuenta porque ya para ese entonces la convivencia en esa casa era como estar en un museo en el que solo ciertas piezas importan y el resto es basura acumulada. A pesar de la distancia, siempre me mantuve educado. Llamaba en cumpleaños, mandaba mensajes en Año Nuevo, ese tipo de cosas que haces más por no quedar mal que por costumbre real. Mi papá respondía de manera correcta pero distante, como si yo fuera un conocido ocasional. Por otro lado, mi hermano era casi una extensión de él. Mi papá tenía un dinero decente gracias a un negocio de motores que había levantado desde cero y a unas propiedades rentadas que generaban ingresos constantes. Nunca fuimos ricos, pero había suficiente para vivir sin preocupaciones. Con el paso del tiempo, mi hermano terminó metiéndose de lleno en el negocio familiar y ahí fue cuando mi papá prácticamente lo adoptó como su heredero oficial. Yo seguí construyendo mi vida sin nada que ver con ellos. Trabajé duro en el área de tecnología, ahorré lo que pude y finalmente compré mi propia casa en Colorado. No era una mansión ni nada por el estilo, pero era mía y la logré sin deberle nada a nadie. Un día, cuando ya llevaba años fuera de casa, mi papá me llamó y me dijo que quería que fuéramos todos a su casa para hablar de asuntos familiares importantes. Viajé hasta Arizona por educación, no por gusto. Recuerdo estar sentado en la sala, mi hermano con esa sonrisa confiada que siempre usaba cuando sabía que tenía ventaja, y mi papá con una carpeta llena de documentos en la mesa. Me explicó que había decidido organizar su herencia para evitar problemas en el futuro. Yo pensé que iba a dividir todo de manera justa. ¡Qué ingenuo! En cuestión de segundos, dejó en claro que absolutamente todo, desde las propiedades hasta el negocio y las cuentas de ahorro, pasaría a manos de mi hermano. Me dijo, con una tranquilidad que me dejó helado, que su decisión se debía a que mi hermano lo representaba, que era la continuidad de su trabajo y su visión, mientras que yo, según sus palabras, tenía una vida muy distinta y alejada que no encajaba en lo que él quería dejar. Cuando escuché eso, una parte de mí se rompió de una forma extraña, no dolorosa, sino como cuando descubres algo que en el fondo siempre supiste. No discutí, no lloré, no reclamé. Me limité a decirle que estaba bien, que él podía hacer lo que quisiera con lo suyo, pero que a partir de ese momento no volviera a buscarme para nada. No fue un arranque, fue una decisión fría y simple. Me levanté, agarré mis cosas y regresé a Colorado. Bloqueé su número durante un tiempo y seguí viviendo mi vida como si nada. No necesitaba su dinero ni su aprobación. Todo lo que tenía lo había conseguido con mi esfuerzo y honestamente, después de tantos años de ser ignorado, ese cierre casi me supo a libertad. Pasaron varios años sin contacto. Supe por casualidad que mi hermano estaba expandiendo el negocio familiar y que había empezado a involucrarse en inversiones medio riesgosas en Texas, pero como no tenía relación con ninguno de ellos, no me importó. Yo seguía trabajando, ascendiendo poco a poco, disfrutando mi casa, mis amigos y mi rutina tranquila. La paz que tenía era algo que jamás había sentido en la casa donde crecí. Todo iba bien hasta que, un día, una tía me llamó para contarme que mi hermano había perdido absolutamente todo en un negocio que había salido mal. No solo había quemado el dinero de las inversiones, sino también las reservas que mi papá le había confiado. Estaban en ruinas. Me limité a decirle que esperaba que estuvieran bien y colgué. No sentí lástima ni alegría. Solo indiferencia. Unas semanas después, tocaron a mi puerta. Cuando abrí y vi a mi papá parado ahí, envejecido, con la misma soberbia de siempre apagada por el miedo, no supe si reírme o cerrar la puerta sin decir nada.
Entró sin que lo invitara y empezó a explicarme que las cosas habían salido mal, que mi hermano había sido engañado y que la familia necesitaba estar unida para salir adelante. Me soltó un discurso largo sobre cómo yo tenía una vida estable, una casa propia, un trabajo bueno y que por eso debía ayudar. Según él, yo tenía que hacer lo correcto, porque la familia siempre se respalda. Lo dejé hablar hasta que ya no pude soportar la hipocresía. Le dije, sin levantar la voz, que hacía años él había tomado su decisión y me había dejado claro que no formaba parte de la familia que él consideraba digna. Le recordé sus palabras exactas, esas de que mi hermano lo representaba y yo no, y entonces le dije que ahora él tampoco me representaba a mí, que no iba a rescatar a nadie que me trató como un desconocido y que debía irse de mi casa en ese momento. No grité, no me exalté, simplemente le dejé claro que la puerta que él cerró tantos años atrás no podía abrirse solo porque ahora le convenía. Se quedó callado unos segundos, como si no esperara que yo tuviera ese tipo de firmeza. Luego empezó a insultarme, que yo era un malagradecido, que debía tenerle respeto por ser mi padre, que me estaba comportando como un egoísta. Le pedí que saliera antes de que llamara a la policía. Y se fue, sin mirar atrás, con esa mezcla de orgullo herido y desesperación. Actualización 1. Han pasado alrededor de 3 meses desde aquella visita de mi papá y, aunque pensé que ese episodio iba a ser el final del asunto, resultó ser solo el inicio de una cadena de reacciones que, sinceramente, no veía venir. Durante años me acostumbré a que mi familia me ignorara o, en el mejor de los casos, me trataran con una educación fría que apenas podía considerarse interés. Pero en cuanto mi papá les contó su versión de lo que había pasado, de pronto todos parecían recordar que yo existía, y no para bien. Empezaron a llegarme mensajes de primos con los que no hablaba desde la adolescencia, y de tías que jamás se tomaron la molestia de preguntarme cómo estaba cuando me mudé a Colorado. El tono era casi idéntico en todos, que estaba exagerando, que debía ser más comprensivo, que la familia atravesaba un mal momento y que yo, como el hijo que según ellos había tenido suerte, debía apoyar. Lo más irritante es que ni uno solo de ellos se ofreció a ayudar a mi papá o a mi hermano. Todos querían que yo cargara con la responsabilidad que durante años me dijeron que no me correspondía, como si hubieran decidido colectivamente que yo era útil solamente cuando la cosa se jodía. Recuerdo que una de mis tías, la más metiche, me mandó un mensaje larguísimo que empezaba diciéndome que ella no quería meterse, y sin embargo procedía a decirme que mi papá siempre me había querido, que si era duro conmigo era porque yo era fuerte y que seguramente él había dicho cosas que no sentía porque estaba bajo presión. La escuché decir cosas así toda mi infancia, ese discurso barato que usan los adultos para justificar la mierda que hacen los demás. Cuando le respondí que no pensaba involucrarme, me dijo que mis palabras sonaban a resentimiento infantil y que debía madurar. Me tomó bastante autocontrol no contestarle algo peor. La bloqueé en el momento. El resto de los mensajes eran igual de manipuladores, apelando al deber familiar como si fuera una especie de contrato que solo sirve cuando conviene a una parte. Yo no bloquearía a toda mi familia de inmediato, pero sí empecé a filtrar de manera agresiva a quienes claramente solo buscaban presionarme. La sorpresa real vino cuando mi hermano rompió su silencio y decidió escribirme. No sabía si esperaba un mensaje humilde o una disculpa, pero lo que recibí fue todo lo contrario. Con su típico estilo pasivo-agresivo, me escribió que yo no entendía la presión de llevar la responsabilidad del legado familiar, que manejar negocios no era tan sencillo y que él había hecho lo que creía correcto para todos nosotros. Dijo que yo estaba actuando como un cobarde por no estar a su lado en un momento difícil. Lo releí varias veces porque no podía creer que ese mismo tipo, que recibió todo en bandeja de plata sin mover un dedo más que firmar documentos, tuviera el cinismo de pensar que tenía derecho a reclamarme algo. Terminé diciéndole que no me buscara más y que esperaba que dejara de pretender que yo tenía obligación de sacarlo del agujero que él mismo cavó. No me respondió después de eso, pero empecé a recibir mensajes sueltos de números que no conocía, probablemente amigos suyos o gente del mismo círculo que se había tragado el cuento de que yo era un hijo de mierda. Conforme las semanas avanzaron, empecé a notar un patrón bastante claro. Mi papá había contado su versión de la historia como si yo lo hubiera abandonado sin motivo y como si él no hubiera tenido culpa alguna en la situación. Omitió, por supuesto, el detalle de que me había borrado de su herencia con un comentario insultante y que durante décadas me había tratado como si fuera un estorbo. En la historia que él contaba, yo era un tipo egoísta que había decidido darle la espalda justo cuando más lo necesitaba.
Cuando me enteré de esto, lo único que pude sentir fue una mezcla de frustración y sorpresa porque, aunque ya sabía cómo era mi papá, todavía quedaba una pequeña parte de mí que esperaba que al menos fuera honesto. Pero no. Era mucho más fácil convertir a su hijo despreciado en un villano útil para justificar su caída. Por si fuera poco, una prima que sí apreciaba me llamó por teléfono, no para regañarme, sino para contarme lo que estaba pasando desde otro ángulo. Me dijo que mi papá estaba presionando a varios familiares para que me buscaran, que incluso había mencionado la idea absurda de que yo debía vender mi casa para ayudar a reconstruir la familia. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de molestia y risa incrédula. Vender mi casa, esa que compré con años de trabajo y sacrificio, para rescatar a dos personas que jamás movieron un dedo por mí. Era ridículo. Era ofensivo. Y era exactamente el tipo de pensamiento que mi papá siempre tuvo, que mi función en su vida debía ser servir como una herramienta útil solo cuando les convenía. Esa llamada con mi prima me ayudó, porque me confirmó algo que ya sospechaba, no había forma de que yo me reconciliara con mi familia cuando ellos ni siquiera estaban dispuestos a admitir lo que me hicieron. A partir de ese momento, comencé a cortar la mayoría de los canales de comunicación. No quería seguir recibiendo sermones disfrazados de consejos ni ser presionado para resolver problemas que nunca fueron míos. Y aunque podría decir que me sentí liberado, también hubo una sensación de agotamiento emocional que se quedó conmigo. Es complicado, porque no se trata de odio. Se trata de una tristeza silenciosa por entender, con absoluta claridad, que para ellos solo existo cuando pueden usarme. Lo curioso es que algunas personas del trabajo o amigos cercanos, al enterarse parcialmente de lo que estaba pasando, no podían creer que estuviera lidiando con ese nivel de descaro. Me decían que era valiente por poner límites, pero yo no me sentía valiente. Me sentía simplemente cansado. Hubo un punto, unas semanas después, en el que empecé a dudar si debía haber sido más flexible. No porque creyera que mi familia mereciera algo de mí, sino porque crecí con la idea metida en la cabeza de que rechazar a un padre te convierte automáticamente en una mala persona. Fue un conflicto interno extraño, pero pasajero, porque cada vez que reflexionaba más a fondo, recordaba que él fue quien tomó la primera decisión de excluirme. Y no me excluyó solo de un testamento. Me excluyó de su vida, de su cariño, de su confianza. No fui yo quien se alejó primero. Él lo hizo mucho antes de que yo pudiera siquiera defenderme. Con el paso del tiempo, la intensidad de los mensajes familiares fue disminuyendo. Tal vez se cansaron de insistir o tal vez encontraron a otro miembro de la familia al que atormentar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que este periodo de 3 meses me dejó con una visión mucho más clara de lo que quiero de mi vida y de lo que no estoy dispuesto a tolerar. Puse límites que debía haber puesto hace muchos años, y aunque no ha sido fácil, estoy aprendiendo a vivir sin cargar con culpas que no son mías. Hay días más tranquilos y otros en los que vuelve la duda, pero en general siento que estoy tomando el camino correcto. Si esto es ser egoísta, entonces tal vez ser egoísta no es tan malo como me hicieron creer. Actualización 2. Ha pasado alrededor de un año desde aquel momento en el que decidí cortar la mayoría de los lazos con mi familia, y aunque pensé que con el paso del tiempo todo se iría apagando, lo cierto es que lo que ocurrió en estos meses terminó siendo una especie de confirmación silenciosa de que nunca tuve un lugar real en esa familia. Más allá del papel simbólico de hijo menor al que podían recurrir cuando necesitaban algo. Después del caos de los primeros meses, en los que recibí mensajes, reproches y presiones de todos lados, hubo un lapso de relativa calma que me dio espacio para procesar todo lo que había ocurrido. Dejé de recibir mensajes de números desconocidos y las llamadas de familiares metiches cesaron casi por completo, lo que me permitió recuperar una parte de la tranquilidad que había perdido. Sin embargo, esa calma no significaba que las cosas estuvieran resueltas del otro lado. Mi papá y mi hermano estaban enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones, y yo, sin buscarlo, me fui enterando de lo que ocurría porque siempre hay alguien en la familia que disfruta mantenerte actualizado aunque no se lo pidas. Me contaron que después de perderlo todo, mi hermano y mi papá se vieron obligados a mudarse a un departamento bastante pequeño en Nuevo México. No era un lugar peligroso ni una posilga, pero sí representaba un contraste enorme con la vida que estaban acostumbrados a llevar. Mi hermano, que siempre había vivido con la idea de que era el heredero natural de todo, ahora tenía que conformarse con trabajos esporádicos y mal pagados para intentar sostenerlos. Mi papá, acostumbrado a un nivel de vida bastante cómodo,
Se encontró dependiendo económicamente de un hijo que tampoco sabía llevar ese tipo de responsabilidades. Y aunque parte de mí pensó que tal vez eso los haría reflexionar sobre la manera en la que actuaron conmigo, la realidad es que, según lo que me dijeron, siguieron manteniendo esa narrativa absurda de que yo era el culpable porque no había aceptado cumplir con mi deber familiar. Lo que sí no esperaba fue enterarme de que habían intentado llevarme a juicio por abandono. Yo no sabía nada hasta que una prima me llamó para preguntarme si necesitaba ayuda legal. Le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando y cuando me explicó, pensé que era una broma de mal gusto. Pero no. Habían intentado contactarme a través de un abogado local que, sinceramente, no sabía ni cómo justificar la demanda. La idea de que un adulto con ingresos propios pudiera demandar a su hijo adulto por abandono en un estado donde ni siquiera existe ese concepto de forma legal me pareció tan absurda que me tomó unos minutos poder procesarlo. Cuando hablé finalmente con un abogado por recomendación de un amigo, me dijo que no había forma de que eso avanzara, que ni siquiera calificaba como una demanda legítima y que probablemente la habían presentado más como una forma de intimidación o presión emocional que como algo que esperaran ganar. Lo único que tuve que hacer fue firmar un par de documentos para dejar claro que ellos no dependían de mí financieramente y que yo nunca había tenido la responsabilidad legal de mantenerlos. El caso ni siquiera llegó a audiencia. Se cerró antes de que alcanzara el primer filtro. A pesar de que legalmente la situación no representó ningún problema para mí, emocionalmente sí lo sentí como un ataque directo. No porque me preocupara la demanda en sí, sino porque fue la confirmación definitiva de que mi papá no solo no me veía como su hijo, sino que estaba dispuesto a usar cualquier medio, por ridículo que fuera, para intentar obligarme a resolver sus problemas. Me quedé pensando varios días en lo bajo que había caído, no económicamente, sino moralmente. No se trataba solo de que me hubiera excluido por completo de su vida y su patrimonio, sino de que ahora pretendía convertirme en la tabla de salvación de la que podía agarrarse cuando todo lo demás fallaba. Era el mismo patrón que había repetido durante toda mi vida, descartarme cuando no le servía, buscarme cuando le convenía. Y en medio de todo ese análisis, también tuve que reconocer que una parte de mí seguía sintiendo un tipo de culpa que no lograba sacudirme. No por lo que hice, sino por lo que representaba aceptar que no había espacio para la reconciliación, que la historia estaba rota de forma definitiva. Con el paso de los meses, fui reconstruyendo una vida emocional más estable. Uno de los cambios más significativos fue que conocí a alguien que entró a mi vida de una manera inesperada. No fue de golpe ni dramático, simplemente empezamos a hablar, luego a salir, y antes de darme cuenta esa persona se convirtió en alguien importante para mí. Era extraño hablar sobre mi familia sin sentirme un desastre emocional, pero con ella todo se sintió más natural. No necesitaba justificar nada ni explicar demasiado. Le conté lo que había pasado de una forma tranquila y ella lo entendió sin juzgar, sin darme consejos baratos sobre perdón o reconciliación, simplemente escuchó. Esa sensación de ser escuchado sin ser criticado me recordó que había pasado años normalizando comportamientos que no eran normales. Nunca había tenido un espacio emocional sano dentro de mi familia, así que experimentarlo ahora, en mi vida adulta, se sintió como encontrar algo que siempre había estado buscando sin saberlo. Al mismo tiempo, empecé a notar cómo disminuía el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. No desapareció del todo, ni creo que vaya a hacerlo por completo, pero se transformó. No era ese enojo explosivo que tuve al principio, sino una especie de aceptación cansada, una comprensión de que ellos son lo que son y yo también tengo derecho a vivir con tranquilidad sin cargar culpas heredadas. Hubo momentos en los que me descubrí pensando en mi infancia, en ciertas escenas que había olvidado o que había enterrado y que ahora regresaban como piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar. No buscaba justificar a mi papá ni a mi hermano, pero comenzar a entender cómo se formaron esas dinámicas me ayudó a liberarme de parte del daño. A veces entender de dónde viene algo no significa aceptarlo, pero sí reconocerlo como parte del pasado y no del presente. Cerrando este año, puedo decir que la distancia que puse con mi familia me permitió construir algo que nunca tuve mientras estaba cerca de ellos, estabilidad. No solo económica, sino emocional y mental. Aún escucho, de vez en cuando, alguna noticia aislada sobre cómo les está yendo, generalmente porque aparece en alguna conversación familiar que me llega de rebote, pero ya no siento la necesidad de reaccionar. Ya no me afecta de la misma manera. Ya no siento esa presión interna de resolver lo que ellos destruyeron.
Si algo entendí en este año es que mi responsabilidad empieza y termina conmigo mismo y con las personas que sí están presentes de forma genuina en mi vida. El resto es ruido, y aprendí a vivir sin ese ruido por primera vez en mucho tiempo. Actualización final. Casi 2 años han pasado desde aquella primera vez que mi papá apareció en mi puerta intentando que yo lo rescatara, y aunque pensé que el drama iba a apagarse con el paso del tiempo, terminé descubriendo que las cosas no siempre se desvanecen de forma natural. A veces simplemente mutan, tomando nuevas formas que te obligan a mirarlas desde otra perspectiva. Durante todo este tiempo, mantuve mi línea firme, distancia, límites claros y cero participación en los asuntos que ellos mismos ocasionaron. Yo seguí adelante con mi vida, encontré estabilidad emocional, construí una relación sana que no sabía que necesitaba y empecé a sentir por primera vez que el pasado realmente se quedaba atrás. Por eso, cuando a mediados de este segundo año recibí una llamada inesperada de un número conocido, sentí que algo se agitó dentro de mí, una mezcla de incomodidad y anticipación. Era mi hermano. No sabía qué quería, si volver a reclamarme, pedirme algo, o simplemente descargar su frustración, pero lo dejé sonar varias veces antes de decidir contestar, más por curiosidad que por voluntad. La voz de mi hermano sonaba distinta, más apagada, menos arrogante. No era la voz del hombre que siempre creyó tener la razón. Me dijo que mi papá llevaba semanas enfermo, no algo crítico de inmediato, pero sí lo suficientemente serio como para requerir atención constante. También me dijo que, a pesar de la distancia con toda la familia, yo seguía siendo, según sus palabras, alguien que debería saberlo. No supe si eso era una muestra tardía de consideración o solo una manera de manipularme para reabrir una puerta que yo ya había cerrado. No dije mucho en esa llamada, solo escuché. Lo que me contó después fue lo que realmente me hizo entender lo deteriorada que estaba la situación. Mi papá estaba convencido de que yo debía volver a ser parte de la familia ahora que las cosas se habían puesto complicadas. Escuchar eso me provocó una sensación amarga, como una confirmación de que para él yo nunca existí más allá de la utilidad que pudiera ofrecer. A pesar de todo, decidí viajar a verlo. No porque quisiera retomar una relación rota, sino porque necesitaba cerrar un capítulo que todavía, de alguna manera, seguía abierto. Cuando llegué, lo vi sentado en una silla reclinable, más delgado, más viejo, con un aire de derrota que no recordaba haber visto en él ni siquiera en los peores momentos de mi adolescencia. Apenas levantó la mirada cuando entré, como si todavía dudara de si realmente había ido. Me saludó de manera tensa, con una especie de orgullo vencido que no sabía cómo acomodar en su tono. No hubo un abrazo ni una sonrisa cálida. Solo un asentimiento incómodo, una aceptación silenciosa de que estaba allí por motivos que él no podía controlar. Pasamos un rato hablando de cosas triviales hasta que finalmente mencionó el tema que realmente quería abordar. Me dijo que estaba preocupado por la situación económica, que los gastos médicos eran altos, que la vida en ese departamento pequeño y deteriorado no era digna de nuestra familia y que temía morir sin dejar nada ordenado. Hablaba como si yo hubiera sido parte activa de su vida estos años, como si la exclusión que él inició jamás hubiera ocurrido. Lo más grave vino después, cuando insinuó que yo podía ayudarlo solo por un tiempo hasta que se estabilizara. Cuando escuché esa frase, supe que todo lo demás había sido un preludio para llegar ahí. No pude evitar sentir una mezcla de tristeza y fastidio. Me di cuenta de que incluso en ese estado, incluso estando debilitado, seguía viéndome como un medio más que como un hijo. Le respondí con calma, sin levantar la voz, que no podía darle dinero y que no iba a mantenerlo. Le expliqué que estaba dispuesto a ayudarlo a encontrar recursos médicos más accesibles, clínicas comunitarias o programas estatales, pero que no asumiría una responsabilidad que él mismo decidió que no me correspondía cuando estaba sano y con energía suficiente para elegir a quien consideraba parte de su vida. Él no lo tomó bien. Dijo que era cruel, que no podía creer que fuera tan frío, que la sangre debía pesar más que los rencores. Yo escuché todo eso sin interrumpirlo, porque ya no me afectaba como antes. En lugar de sentir culpa, sentí una claridad muy fuerte. No era mi obligación reparar lo que él mismo destruyó durante décadas. Y no era mi responsabilidad salvar a alguien que decidió que yo no merecía ser considerado familia cuando tenía algo que dar. Lo más inesperado ocurrió cuando mi hermano pidió hablar conmigo a solas. Salimos del departamento y caminamos un rato hasta que finalmente se detuvo y me dijo que sentía haberme tratado como me trató todos esos años. Dijo que, cuando mi papá le dio todo,
Él estaba tan cegado por el ego que no se dio cuenta de lo injusto que había sido. Reconoció que siempre creyó que yo era el fuerte, el que no necesitaba ayuda, el que podía sacarlo de cualquier apuro si algún día las cosas salían mal. Escuchar eso me generó una mezcla difícil de describir. No es que quisiera un perdón de su parte, pero sí fue la primera vez en mi vida que mi hermano habló conmigo como si realmente me viera. No como una pieza extra, no como el hijo que sobraba, sino como una persona con sentimientos que él había ignorado. Esa conversación no arregló nada, pero sí sirvió para entender su papel dentro de toda la historia. Él creció siendo moldeado por mi papá, recibiendo un trato preferencial que lo cegó, que lo hizo creer que era intocable. No justifico lo que hizo ni cómo participó, pero entender su perspectiva me ayudó a liberarme de algo que no sabía que todavía pesaba en mí. Nos despedimos sin promesas de mantener el contacto, solo con un reconocimiento implícito de que quizá, en otro contexto, podríamos haber tenido una relación diferente. Desde ese día, he seguido con mi vida sin mirar hacia atrás. A veces me llegan noticias sueltas de cómo sigue mi papá, pero ya no siento la necesidad de involucrarme. Le deseo que encuentre paz, aunque no pueda ofrecerle más que distancia. Con mi hermano no tengo relación constante, pero tampoco hostilidad. Lo que hubo entre nosotros fue resultado de un sistema familiar que nunca funcionó y que, con el tiempo, se desgastó hasta romperse por completo. Ahora puedo decir sin duda que la verdadera venganza, si es que existe tal cosa, nunca estuvo en insultarlos, gritarles o restregarles en la cara lo que perdieron. La verdadera venganza fue vivir bien. Construir una vida estable, emocionalmente sólida, financiera y mentalmente saludable, lejos de la sombra que me acompañó durante tantos años. Y sobre todo, hacer todo eso sin el peso de tener que demostrarles nada. Ellos eligieron su camino. Yo elegí el mío. Y por primera vez, ese camino me pertenece por completo. Con esto cierro esta historia, no porque me falte algo que decir, sino porque ya no queda nada que necesite procesar. Lo que ocurrió pertenece al pasado y, aunque dejó marcas profundas, también me permitió construir una versión de mí que ya no vive bajo la mirada de una familia que nunca supo valorarme. Ahora solo me queda avanzar, rodearme de las personas que sí me eligen y dejar que el resto se quede donde siempre estuvo, lejos.